Siempre pensé que la tranquilidad era algo que formaba parte inherente de mi hogar. La casa, ubicada en un barrio residencial tranquilo, había sido el refugio de mi familia durante años. Con sus paredes pintadas de un color crema desgastado, sus ventanas arqueadas y su jardín delantero que luchaba contra la maleza, creía conocer cada rincón y cada sonido que esta vieja estructura era capaz de emitir. Por las mañanas, me levantaba temprano y, tras un café, llevaba a mi hermana a su trabajo o a la universidad, según la época. Luego regresaba para ocuparme de mis tareas: limpiar, hacer la comida y encargarme de los pendientes diarios. Éramos solo mi hermana y yo, viviendo en esta casa que antes habitaba con mis padres. Ellos se habían mudado hacía un par de años por cuestiones laborales, dejándonos a nosotros al cuidado del lugar. Mi hermana, Clara, era lo más cercano a una mejor amiga que tenía, y su gato, Nieve, era su compañero inseparable. Ella lo había adoptado cuando apenas era un cachorro blanco con manchas grises en la frente. Durante un tiempo, la imagen matutina de Clara con su gato en brazos, mientras bebía su té y revisaba sus redes sociales, se convirtió en parte esencial de mi rutina. Una estampa serena que me hacía sentir que el mundo todavía conservaba un poco de orden. Nieve solía dormir en la cama de Clara, sobre una manta suave que mi abuela tejió años atrás. Sin embargo, con el paso del tiempo, el gato adquirió ciertas actitudes extrañas. Se quedaba mirando fijamente hacia la puerta cuando nadie la abría. A veces, se ponía rígido en medio del pasillo y erizaba el lomo, como si un intruso invisible atravesara el corredor de la casa. Nunca le di mucha importancia. Suponía que era una de esas manías que tienen los animales cuando perciben sonidos o movimientos que a nosotros nos pasan desapercibidos. Pero hubo una noche específica, una de tantas en las que Clara no estaba en casa por razones de estudio, que marcó el inicio de mi incomodidad. Era la tercera o cuarta vez en la semana que me tocaba quedarme solo. Mi hermana tenía horarios raros, y a veces se quedaba a estudiar en la biblioteca o en casa de una amiga. Aquel día, la casa se sentía inusualmente silenciosa. Terminé de cenar, me lavé los dientes y me metí en mi habitación para ver una serie. El pasillo se alargaba frente a mí, y la puerta del cuarto de Clara permanecía entreabierta. A eso de las 11 de la noche, escuché un ruido proveniente de su cuarto. Un golpe sordo, como si algo hubiera caído de la cama. Mi primer pensamiento fue que Nieve había tirado un cojín o un libro. Sin embargo, al acercarme, me di cuenta de que el gato no estaba allí. De hecho, no estaba en ningún lugar visible. Revisé debajo de la cama y en el armario, pero no lo encontré. Aquello no era demasiado extraño, pues Nieve era un gato curioso que podía esconderse en los rincones más insospechados. Aún así, me sentí ligeramente inquieto, como si hubiera una presencia silenciosa observándome. Faltaban unos días para que mi hermana se fuera a un congreso de la universidad en otra ciudad, por lo que la casa quedaría todavía más vacía. A esas alturas no imaginaba la serie de incidentes que se avecinaban, ni el terror que inundaría mi mente. Sin embargo, el primer atisbo de rareza comenzó esa misma noche. No encontré al gato y escuché un ruido inexplicable. Era solo el inicio. La siguiente mañana, la vida siguió su curso. Preparé el desayuno y me aseguré de que Clara tuviera todo listo para la facultad. Ella salió deprisa, olvidando llevarse a Nieve, o más bien, dejando al gato con la rutina de siempre, pasar el día dormitando en su habitación. Me percaté de que no había rastros del felino por la sala. Normalmente, cuando Clara se marchaba, él se quedaba tumbado en el sillón, a veces arañando el cojín. Empecé a llamarlo por toda la casa, sin obtener respuesta. Mi búsqueda me llevó a la habitación de mi hermana. Entrar ahí sin su permiso siempre se había sentido como una pequeña violación de su privacidad, pero al fin y al cabo, necesitaba asegurarme de que el gato estuviera bien. No quería que se quedara encerrado sin agua o comida. Abrí la puerta por completo y revisé debajo de la cama. Lo encontré acurrucado, maullando bajito, como si algo lo hubiera alterado. Sus ojos se veían extrañamente dilatados,
y cuando intenté sacarlo de allí, me arañó el dorso de la mano y escapó. Aquello me pareció inusual. Nieve era un gato tranquilo y cariñoso, siempre buscando caricias. Que me arañara y que se comportara con un miedo tan palpable me dejó sorprendido. Decidí no insistir y lo dejé en paz para que se calmara. Sin embargo, un detalle me perturbó. Sentí una ráfaga helada recorriendo la habitación, como un aire viciado que emanaba del interior del closet. Me acerqué a verificar si estaba abierta alguna ventana, pero no. Todo estaba cerrado. Al salir de la habitación, escuché detrás de mí un ligero chirrido, como si alguien pisara la tabla suelta del suelo. Me giré rápidamente. No vi nada. Solo noté una especie de leve crujido cuando puse un pie cerca de la cama de Clara, como si las tablas cedieran ligeramente. Pensé que tal vez sería el peso del colchón, o el simple desgaste de la madera antigua. Sin embargo, mi corazón dio un vuelco. La atmósfera se había cargado de una tensión inexplicable, y comencé a cuestionar si de verdad conocía mi propia casa tan bien como creía. Esa noche, Clara llegó tarde de sus clases. No mencioné lo del extraño comportamiento de Nieve, en parte porque no quería preocuparla, y también porque me sentía algo tonto comentando que había sentido una presencia o un frío repentino. Sin embargo, no logré conciliar el sueño. Me la pasé dando vueltas en la cama, imaginando que tal vez el gato se comportaba así por algún problema de salud. Pensé que lo mejor sería llevarlo al veterinario, aunque presentía que lo que estaba ocurriendo no se podía explicar con una simple visita clínica. A la madrugada, cuando por fin el cansancio me vencía, escuché pisadas en el pasillo. Abrí los ojos conteniendo la respiración. El reloj digital marcaba las 3:47 de la mañana. Las pisadas parecían lentas, y por el sonido, diría que provenían de un animal de 4 patas, pero no estaba seguro. Si era Nieve, ¿por qué se movía de una forma tan cadenciada? Parecía una marcha de pasos torpes que se detenían frente a mi puerta. Me levanté a investigar esperando encontrar al gato. Cuando abrí la puerta, el corredor estaba desierto. Ni rastro de él ni de ninguna otra criatura. Todo a oscuras, con la única excepción de la tenue luz que entraba por la ventana desde la farola de la calle. Sin embargo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había un rastro de huellas húmedas sobre la alfombra del pasillo, como si algo las hubiera dejado tras volver de un lugar mojado. Mi corazón se desbocó, y lo primero que hice fue agacharme para examinarlas. No se parecían a huellas de un gato. Eran un poco más grandes, alargadas, casi humanas, pero extrañamente deformadas. Al día siguiente, decidí no comentarle a Clara el tema de las huellas. Ella tenía un examen importante, y no quería distraerla o hacerla pensar que me estaba volviendo paranoico. Guardé mis temores para mí mismo. En el fondo, me repetía que quizá había visto mal por la penumbra, que tal vez Nieve realmente había pisado algo húmedo, y mis nervios hicieron que lo viera todo fuera de proporción. Pero mi mente no lograba aceptar esa explicación sencilla. Durante la tarde, me propuse limpiar el pasillo para eliminar cualquier rastro de aquellas manchas. Mientras pasaba una toalla húmeda, percibí un leve olor a amoníaco mezclado con un matiz metálico que no lograba identificar. Era como si algo se hubiera vertido en pequeñas gotas que las fibras de la alfombra habían absorbido. Me surgió una idea perturbadora. ¿Y si se trataba de sangre muy diluida? Sacudí la cabeza, intentando desechar esas conjeturas sin base sólida, pero el pensamiento quedó arraigado. Como si mis preocupaciones no fueran suficientes, más tarde recibí la noticia de que Clara tendría que ausentarse varios días para ir a un congreso académico. Se marcharía la siguiente semana, dejando la casa aún más solitaria. Siempre había disfrutado de mi independencia, pero en esas circunstancias, el silencio de la casa empezó a volverse insoportable. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí cada vez que Clara se marchaba por la mañana. Y durante la noche, no podía dejar de prestar atención a cualquier crujido o murmullo en los pasillos. En una ocasión, mientras intentaba tranquilizarme viendo la televisión en la sala, noté algo curioso. Clara estaba dormida en su habitación,
y Nieve se hallaba en mi regazo. Él dormía plácidamente, emitiendo un leve ronroneo. Todo parecía normal hasta que miré hacia el pasillo y me pareció ver una sombra deslizándose. No tenía forma felina, sino que era alta y delgada, quizá tan alta como yo o un poco más. Me levanté bruscamente, sobresaltando al gato, que salió corriendo y se perdió escaleras arriba. Apagué la televisión y, muy despacio, avancé unos pasos. La sombra desapareció en la oscuridad del pasillo, como si se fundiera con las tinieblas. Aquella fue la primera vez que consideré la posibilidad de que algo no humano estuviera merodeando en mi casa. Podría jurar que había visto un contorno difuso de brazos y piernas, una forma humanoide que se movía en silencio. Una oleada de pánico me invadió, recordándome las historias de fantasmas que solía leer cuando era más joven. Pero esto se sentía demasiado real. Para aferrarme a la cordura, bajé las escaleras hasta el sótano, buscando cualquier posible explicación lógica. Revisé la caldera, los cables eléctricos, el generador que mi padre había instalado años atrás. Todo estaba en orden. No encontré nada que me indicara una fuente de ruidos o ilusiones ópticas. La penumbra del sótano, sin embargo, me hizo sentir vulnerable. Tuve la sensación de que si tardaba demasiado allí, algo podría acercarse desde un rincón oscuro y atraparme. Esa idea irracional me impulsó a subir de nuevo, a encerrarme en mi cuarto y a tratar de dormir con la puerta atrancada. Cuando cerré los ojos, todavía veía aquella sombra delgada rondando por mi casa. Los días siguientes fueron tensos. Apenas hablaba con Clara de cosas banales. ¿Qué había para cenar? ¿Cómo le había ido en la universidad y cómo estaba Nieve? Ella no notaba nada extraño, o al menos no lo mencionaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, preparando la ponencia que debía presentar en el Congreso. Yo, por mi parte, apenas si lograba concentrarme en mis actividades diarias. Estaba obsesionado con lo que podría suceder durante su ausencia prolongada. Una noche, después de que Clara se acostara, me senté en la sala a escribir un par de correos. El reloj marcaba las 11 cuando escuché un murmullo proveniente del piso superior. Apagué el televisor y afiné el oído. Pensé que sería mi hermana hablándole a Nieve, o quizá un programa en su computadora. Sin embargo, lo que oí fue algo mucho más siniestro. Una voz grave y entrecortada, como si hablara desde algún lugar profundo de la casa, muy lejos del alcance humano. No comprendí las palabras, pero el tono resultaba agresivo, casi un gruñido que escalofriaba la piel. Me quedé helado, sin saber qué hacer. ¿Debía subir a ver si mi hermana estaba bien? El miedo me paralizaba, pero la preocupación por Clara fue más fuerte. Tomando aire, subí las escaleras con pasos cautelosos tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al corredor, las luces estaban apagadas. La puerta de la habitación de Clara estaba cerrada y desde dentro no salía sonido alguno. Todo estaba en silencio. Aún así, mi pecho retumbaba de un modo que creía que podía delatar mi presencia. Me acerqué a la puerta y pegué la oreja. Solo se escuchaba la respiración tranquila de Clara y de vez en cuando un suave ronroneo de Nieve. Por un instante, dudé de mi cordura. ¿Acaso todo lo había imaginado? Desanduve mis pasos rumbo a mi cuarto, pero cuando pasaba junto a la puerta del baño, tuve la impresión de que algo se movía a mis espaldas. Giré la cabeza con un sobresalto. El pasillo seguía vacío, aunque por un segundo juraría haber visto una mano asomarse por la escalera que conducía al ático. Esa misma mano parecía prolongarse anormalmente, con dedos delgados que rozaban la barandilla. Di un respingo y encendí la luz, pero ahí no había nada. Cada vez que intentaba conciliar el sueño, me despertaba alguna pequeña perturbación, algún chirrido en la madera o la sensación de que, a través de la puerta cerrada, algo me espiaba. A la mañana siguiente, no tenía ni pizca de ganas de quedarme en esa casa, pero mi vida cotidiana me lo exigía. Además, no tenía a dónde más ir. Clara partía en 2 días, y la idea de quedarme solo se hacía más insoportable conforme avanzaban las horas.
Cuando Clara se marchó al Congreso, la casa se sintió inusualmente grande y silenciosa. Me quedé mirando la puerta de entrada después de que ella cerrara con llave, preguntándome si debía acompañarla al aeropuerto. Sin embargo, tenía asuntos que atender en el trabajo y no podía darme ese lujo. Aproveché la mañana para organizar mis pensamientos y tomar algo de aire fresco en el jardín. Podar el césped y arrancar algunas hierbas me ayudó a mantener la cabeza ocupada por un rato. Ya por la tarde la tensión regresó con fuerza. Sin la presencia de Clara, me daba miedo merodear por la casa, pues cada rincón me recordaba que, en la penumbra, algo me observaba. Aún así, decidí dar un paseo por cada cuarto para cerciorarme de que todo estuviera en orden. Pasé por la habitación de mis padres, la cual permanecía cerrada la mayor parte del tiempo, y luego por mi habitación, donde no encontré nada fuera de lugar. Finalmente, me armé de valor para entrar en el cuarto de Clara. La cama estaba perfectamente tendida, con la manta de mi abuela donde Nieve solía acurrucarse. Noté que la puerta del closet estaba ligeramente abierta, y percibí ese mismo aire frío que había sentido días atrás. Una punzada de inquietud recorrió mi estómago. Caminé hacia el closet, y poco a poco lo abrí por completo. No había nada extraño, solo ropa, cajas con papeles universitarios y algunos zapatos. Sin embargo, tuve la impresión de que en algún momento algo había estado allí adentro y se había marchado. Podía oler un aroma penetrante, como azufre o huevos podridos, muy tenue pero inconfundible. Cerré el closet con fuerza, intentando reprimir un temblor que me recorría las manos. Esa noche decidí dejar todas las luces encendidas, incluyendo la del pasillo, la cocina y la sala. Ajusté mis horarios para no tener que recorrer la casa a oscuras. Sabía que era ridículo pensar que una bombilla encendida me protegería de algo sobrenatural, pero no podía evitarlo. El tenue resplandor me otorgaba una mínima sensación de seguridad. Sin embargo, mis precauciones parecían inútiles. A las 3 de la madrugada desperté tras escuchar un rasguño persistente sobre la puerta de mi dormitorio. Un sonido seco, metálico, como si alguien arañara con uñas largas la superficie de madera. Permanecí en mi cama, paralizado, sintiendo que el corazón me iba a estallar. El rasguño continuó por unos segundos más. Luego cesó abruptamente. Cuando reuní el valor para acercarme a la puerta, no encontré nada al otro lado. Ni huellas, ni marcas en la madera, ni un rastro de pelos de Nieve. Absolutamente nada que explicara ese ruido. Fue la primera vez en mi vida que experimenté un terror tan visceral que me hizo sudar y temblar de forma incontrolable. Al día siguiente, me levanté con la determinación de encontrar pruebas concretas de que algo andaba mal en esa casa. Empecé por analizar la habitación de Clara con más detenimiento. Revisé las sábanas y la manta, buscando cualquier rastro de pisadas, manchas o cabellos que no pertenecieran a mi hermana o al gato. Para mi sorpresa, encontré una marca que se asemejaba a la huella de una mano en la almohada. Parecía casi infantil, con dedos delgados, y lo más inquietante es que daba la impresión de haberse impreso sobre el tejido con una sustancia ligeramente pegajosa, casi invisible. A simple vista no se notaba, pero al acercarme y enfocar la mirada, era imposible ignorar la forma de esos dedos. Tomé un par de fotografías con mi celular intentando obtener una evidencia nítida. Después, examiné el resto de la cama, y al levantar la manta, noté algo aún más perturbador. Pequeñas hendiduras que parecían causadas por garras en el colchón. Eran leves y superficiales, pero estaban allí. Siendo racional, podría pensar que Nieve las hizo con sus uñas, pero en conjunto con la huella de la mano, aquella teoría se desmoronaba. Además, el gato nunca había tenido costumbre de rascar el colchón directamente, menos en la parte central. Con el estómago revuelto y los nervios de punta, bajé a la cocina en busca de un café para despejarme. Mientras la cafetera trabajaba, oí un movimiento en el piso de arriba. Estaba seguro de que había cerrado la puerta de la habitación de Clara con llave, precisamente para no tener que volver a ver esas cosas,
hasta que hablara con alguien al respecto, pero ahora sonaba como si alguien caminara dentro, arrastrando los pies. Sentía cada pisada como un golpe en mi pecho. Apagué la cafetera y me atreví a subir, armado únicamente con mi celular, temblando al sujetarlo con fuerza. En cuanto llegué al pasillo, el sonido cesó. Probé el picaporte de la habitación de Clara y efectivamente estaba cerrado. Ni yo mismo podía entrar, a menos que utilizara la llave que guardaba en mi bolsillo. Esto me congeló de pavor. ¿Quién o qué estaba haciendo ruido allí adentro si la puerta no había sido abierta? Con la mano temblando, introduje la llave y giré con cuidado. Al empujar la puerta, encontré la habitación igual que antes, sin un solo objeto fuera de lugar, excepto que, sobre la manta, había rastros de pisadas húmedas, como si hubieran caminado con los pies mojados por encima de la cama. La imagen era tan absurda que me quedé clavado en el sitio, incapaz de asumir lo que estaba presenciando. Luego, en un acto de puro terror, di un paso atrás y cerré la puerta de golpe, dejando todo tal cual. Al no encontrar una explicación lógica, decidí buscar ayuda. Acudí a un foro de internet especializado en fenómenos paranormales, a pesar de sentirme un tanto ridículo. Describí de forma anónima algunos de los sucesos que habían ocurrido en mi casa, omitiendo detalles demasiado personales. Para mi sorpresa, recibí numerosas respuestas en muy poco tiempo. Algunas personas aseguraban que mi casa estaba embrujada por el espíritu de un antiguo residente. Otros hablaban de demonios o entidades sobrenaturales que adoptaban formas animales. También hubo quienes me aconsejaron buscar ayuda de un sacerdote o de un psíquico. Y, por supuesto, estaban los escépticos, que aseguraban que todo se debía a alucinaciones, estrés o algún tipo de trastorno mental. Estaba desesperado por entender lo que estaba sucediendo, y aunque las respuestas del foro no ofrecían certezas, me hacían sentir menos solo en mi tormento. Empecé a leer con más dedicación las historias de otros usuarios, y encontré ciertos paralelismos. Muchos hablaban de sombras humanoides, merodeando los pasillos, de voces guturales en la madrugada, y de animales de compañía que actuaban extraños. Este último punto me llamó la atención. Nieve, que antes era tan afectuoso, parecía haberse vuelto arisco y asustadizo en los últimos días. Cada vez que intentaba acariciarlo, me bufaba y se escondía. Con la mente invadida por teorías esotéricas, decidí tomar algunas medidas. Compré sal marina en el supermercado y la esparcí en la entrada de la casa y en las esquinas de las habitaciones, pues leí que supuestamente servía para repeler energías negativas. Me sentía estúpido, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa antes de perder la cordura. Además, adquirí en una tienda local un manojo de hierbas aromáticas que, según la vendedora, servía para limpiar el aire de malas vibras. La mujer parecía convencida de su eficacia, y yo necesitaba un atisbo de esperanza, aun si se basaba en supersticiones. La primera noche tras este intento de protección, me sentí un poco más tranquilo. No escuché rasguños en la puerta ni voces extrañas. Tampoco noté ruidos de pasos. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, un golpe seco en la ventana de mi cuarto me sacó del sueño. Me incorporé rápidamente, mirando hacia la cortina. Sentía el corazón desbocado. Con cautela, aparté la tela, esperando encontrar quizás a un ave nocturna o algo similar. No vi nada, salvo mi propio reflejo y la oscuridad del exterior. Fue entonces cuando oí un leve maullido detrás de mí. Volteé y descubrí a Nieve en el umbral de la puerta, con la cola levantada mirándome fijamente. Sus ojos reflejaban una tensión inusual. Lo más extraño fue que se adentró en la habitación, frotándose contra mis piernas, como si me invitara a seguirlo. Al no encontrar una explicación lógica, decidí buscar ayuda. Acudí a un foro de internet especializado en fenómenos paranormales, a pesar de sentirme un tanto ridículo. Describí de forma anónima algunos de los sucesos que habían ocurrido en mi casa, omitiendo detalles demasiado personales.
Para mi sorpresa, recibí numerosas respuestas en muy poco tiempo. Algunas personas aseguraban que mi casa estaba embrujada por el espíritu de un antiguo residente. Otros hablaban de demonios o entidades sobrenaturales que adoptaban formas animales. También hubo quienes me aconsejaron buscar ayuda de un sacerdote o de un psíquico. Y por supuesto estaban los escépticos que aseguraban que todo se debía a alucinaciones, estrés o algún tipo de trastorno mental. Estaba desesperado por entender lo que estaba sucediendo y, aunque las respuestas del foro no ofrecían certezas, me hacían sentir menos solo en mi tormento. Empecé a leer con más dedicación las historias de otros usuarios y encontré ciertos paralelismos. Muchos hablaban de sombras humanoides, merodeando los pasillos, de voces guturales en la madrugada y de animales de compañía que actuaban extraños. Este último punto me llamó la atención. Nieve, que antes era tan afectuoso, parecía haberse vuelto arisco y asustadizo en los últimos días. Cada vez que intentaba acariciarlo, me bufaba y se escondía. Con la mente invadida por teorías esotéricas, decidí tomar algunas medidas. Compré sal marina en el supermercado y la esparcí en la entrada de la casa y en las esquinas de las habitaciones, pues leí que supuestamente servía para repeler energías negativas. Me sentía estúpido, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa antes de perder la cordura. Además, adquirí en una tienda local un manojo de hierbas aromáticas que, según la vendedora, servía para limpiar el aire de malas vibras. La mujer parecía convencida de su eficacia, y yo necesitaba un atisbo de esperanza, aun si se basaba en supersticiones. La primera noche tras este intento de protección, me sentí un poco más tranquilo. No escuché rasguños en la puerta ni voces extrañas. Tampoco noté ruidos de pasos. Sin embargo, a las 2 de la madrugada, un golpe seco en la ventana de mi cuarto me sacó del sueño. Me incorporé rápidamente, mirando hacia la cortina. Sentía el corazón desbocado. Con cautela aparté la tela, esperando encontrar quizás a un ave nocturna o algo similar. No vi nada, salvo mi propio reflejo y la oscuridad del exterior. Fue entonces cuando oí un leve maullido detrás de mí. Volteé y descubrí a Nieve en el umbral de la puerta, con la cola levantada, mirándome fijamente. Sus ojos reflejaban una tensión inusual. Lo más extraño fue que se adentró en la habitación, frotándose contra mis piernas, como si me invitara a seguirlo. Siguiendo a Nieve, salí de mi cuarto y bajé las escaleras, confiando en que el gato percibía algo que yo no. La casa estaba en penumbras, excepto por la luz tenue que provenía de la lámpara del recibidor. Él siguió avanzando con calma, como si algo lo guiara hacia la puerta del sótano. Me detuve en seco. No tenía la más mínima intención de abrir esa puerta a esas horas de la noche. El sótano siempre me había provocado cierto recelo, un frío casi húmedo que se respiraba tan pronto bajabas los escalones. Pero Nieve comenzó a arañar la puerta y a maullar insistentemente. Decidí que no podía ignorar esa señal. Armándome de valor, abrí la puerta y encendí la bombilla del sótano. Bajé con paso tembloroso, sosteniendo a Nieve en brazos para evitar que saltara a cualquier rincón oscuro. El gato se debatía un poco, pero no me arañaba. Parecía más asustado que yo, lo cual ya era mucho decir. Cuando llegamos al fondo de la escalera, un hedor insoportable me golpeó la nariz. Era un olor a humedad rancia, mezclado con ese matiz de azufre que ya había percibido en el cuarto de Clara. Moví la linterna de mi celular de un lado a otro, en un intento de iluminar mejor el lugar. Vi las cajas de la mudanza, herramientas oxidadas y montones de periódicos viejos. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que llegué a una esquina que lucía como si el yeso de la pared se hubiera desgastado, dejando al descubierto el ladrillo. Allí, en la pared, se distinguían unos símbolos dibujados con tiza o algún material parecido. Eran figuras geométricas, cruces invertidas y líneas entrecruzadas que no lograba descifrar. Parecían garabatos hechos con furia o urgencia, como si alguien hubiera estado encerrado allí, marcando su rabia en el muro. La visión de esos símbolos me provocó un intenso mareo.
Sentí que la habitación daba vueltas, y tuve que sostenerme del borde de una caja para no caer. Nieve saltó de mis brazos y corrió escaleras arriba, dejándome solo. Hasta el momento, no sabía de la existencia de aquellos dibujos ni tenía idea de cuándo pudieron haberse hecho. Nuestros padres nunca nos mencionaron nada semejante. Con el corazón retumbando, me acerqué con la linterna para inspeccionar más de cerca. El color de los trazos era de un rojo pálido, y tenía un brillo extraño bajo la luz. Fue en ese momento cuando capté un ruido en el piso de arriba, como si algo arrastrara muebles o golpeara con furia las paredes. Horrorizado, me di cuenta de que ese sonido se acercaba a la puerta del sótano. Sentí un escalofrío paralizante. Estaba atrapado, y no tenía por dónde escapar excepto subiendo y enfrentándome a lo que producía ese estruendo. Quería llamar a la policía, pero ¿qué iba a decirles? Hay algo o alguien moviendo muebles en mi casa, pero no sé qué es ni dónde se esconde. Aún así, saqué mi celular y marqué el número de emergencias. La llamada se cortó de forma súbita, sin dar tono. Intenté de nuevo y obtuve el mismo resultado. Comencé a ascender las escaleras, sintiendo mis piernas pesadas como plomo. Cuando llegué a la parte superior, la puerta del sótano estaba entreabierta. Al asomarme, comprobé que la sala se hallaba en un estado caótico. Las sillas estaban volcadas y el sillón se había desplazado varios centímetros, como si lo hubieran empujado con violencia. El televisor, curiosamente, seguía encendido con la pantalla emitiendo solo estática. Mi corazón dio un vuelco al notar que Nieve estaba escondido bajo la mesa, mirando fijamente un punto en la pared. Seguí su mirada y noté una grieta vertical que se extendía desde el zócalo hasta casi la altura del techo. Esa grieta no había estado allí antes, lo juro. Era como si la casa se estuviera resquebrajando desde dentro. Me armé de coraje y caminé hacia la grieta. A medida que me acercaba, sentí un hormigueo en la piel, una carga estática que erizaba cada vello de mi cuerpo. El televisor chisporroteó con mayor intensidad y tuve la impresión de que una forma oscura se movía dentro de la estática, como si estuviera intentando manifestarse a través de la pantalla. Un zumbido agudo me taladró los oídos y tuve que retroceder cubriéndome las orejas. Con la respiración acelerada, corrí a desconectar el televisor de la corriente, y la estática se apagó por completo. Sin embargo, el zumbido persistía en mi cabeza, como si fuera un eco interno que no dependía del ruido ambiental. Me sentía al borde de un ataque de pánico, y lo único que me mantenía funcional era la certeza de que tenía que sobrevivir a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Entonces, escuché algo que me heló la sangre. Un maullido lastimero, que sin duda provenía de Nieve. El gato se había adentrado en el pasillo que conducía a la puerta principal y maullaba como si estuviera herido o aterrorizado. Corrí tras él y lo encontré con el lomo arqueado, bufando contra un rincón vacío. Justo allí, pegada a la pared, noté otra huella pegajosa, similar a la que vi en la almohada de Clara. Pero esta vez era más grande y con una forma casi humana. Tuve la sensación de que la casa entera respiraba, como si tuviera pulmones y un corazón putrefacto. El aire estaba denso, cargado de un olor apestoso a humedad y algo más que no lograba identificar. Las luces titilaron un par de veces, y por un instante me vi sumido en la oscuridad total. Creí escuchar un susurro cercano, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oreja. Era una voz grave que repetía mi nombre, arrastrándolo con un tono burlón y casi insoportable. La desesperación me llevó a colocar cámaras improvisadas por la casa. Tenía a mi disposición un par de webcams y el celular de repuesto de Clara. Quería obtener alguna grabación que validara mi testimonio, y así poder convencer a alguien de que no me estaba volviendo loco. Coloqué una cámara en la sala apuntando hacia el pasillo, otra en el cuarto de Clara, enfocando la cama, y la tercera en mi propio dormitorio, centrada hacia la puerta. También dejé mi grabadora de audio encendida. El plan era dormir unas horas y luego revisar el material a la mañana siguiente.
La sensación de ser vigilado me había acompañado todo el día, y sentía que en cualquier momento, algo o alguien se cerniría sobre mí. Me encerré en mi habitación con llave, sosteniendo un bate de béisbol como una ridícula defensa. Nieve se acostó a mis pies, temblando de vez en cuando, y pensé que al menos no estaba solo en mi terror. Extrañamente, conseguí quedarme dormido, tal vez por el agotamiento extremo. Desperté en la madrugada con un sobresalto cuando mi computadora emitió un pitido. Me di cuenta de que estaba recibiendo las notificaciones de las cámaras de seguridad al detectar movimiento. Con el corazón a mil, abrí el programa para ver la transmisión. La cámara de la sala mostraba la luz del pasillo encendida, pero nada se movía. Pensé que sería una falsa alarma, hasta que noté un borrón oscuro que se deslizaba velozmente, casi fuera de cuadro, como si hubiese pasado corriendo. Repetí el video y noté una silueta delgada, casi traslúcida, que se movía sobre el techo, a una velocidad antinatural. Sentí que el alma se me caía a los pies. Cambiar a la cámara del cuarto de Clara fue aún peor. Podía ver la cama perfectamente hecha, la manta inmaculada. De pronto, el contorno de una mano se posó sobre ella, como si emergiera de debajo de la cama. Pude ver los dedos alargados arqueándose, y luego desapareciendo en un parpadeo. Mi cuerpo se tensó de tal forma que me costaba respirar. Detuve el video y volví a reproducirlo una y otra vez, sin poder aceptar que aquello fuera real. Quería llamar a Clara, advertirle de que no volviera a la casa. Sin embargo, no quería arruinar su estancia en el Congreso ni que pensara que había perdido la razón. Tal vez, me dije, podía superarlo solo un par de días más, y luego buscaríamos juntos una solución drástica, como mudarnos o vender la casa, pero por dentro sabía que no era tan fácil. Se trataba del hogar familiar, y no tenía los medios económicos para abandonarlo sin más. La siguiente mañana, revisé con más calma las grabaciones. Quería encontrar algún patrón, una pista que me revelara cómo enfrentar a esa entidad, o lo que fuera que habitara la casa. Mientras analizaba los videos, me fijé en que en ciertos momentos la cámara captaba un zumbido distorsionado, como si en la atmósfera vibrara una frecuencia que el micrófono era capaz de detectar pero que mis oídos no captaban siempre. Además, alrededor de las 3:00 a.m., cuando se registraba mayor actividad, aparecían unos destellos en la imagen, como pequeñas esferas de luz que revoloteaban cerca del techo. La impotencia y el terror me empujaron a investigar más a fondo sobre la historia de la casa. Busqué en archivos locales en línea y en viejos documentos que mis padres guardaban, esperando descubrir si había ocurrido alguna tragedia, si alguien había muerto o si existían rumores de apariciones. No encontré nada especialmente siniestro. La casa fue construida por mis bisabuelos y pasó de generación en generación. Ninguna mención de asesinatos, suicidios ni nada parecido. Sin embargo, di con un apunte en un viejo cuaderno de notas de mi abuelo. Allí hablaba de un ritual de protección que se hacía periódicamente con hierbas y oraciones. Mencionaba que la casa era un espacio sagrado que debía sellarse cada año. Nunca había escuchado nada parecido de mis padres, por lo que me sorprendió mucho. En otra página, mi abuelo se refería a una extraña criatura ligada a la familia, algo que describía como el guardián invertido, que se manifestaba cuando las energías de la casa quedaban expuestas por falta de un ritual. Decía que el gato era clave para percibir el momento exacto en que la barrera se rompía y recomendaba actuar de inmediato para repararla. Aquello me pareció surrealista, pero encajaba con la conducta alterada de Nieve. Quizá ese guardián no era un protector, sino una presencia oscura vinculada de forma retorcida a la casa. O tal vez la presencia original sí era protectora, pero se había corrompido con el paso de los años. Con un nudo en el estómago, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Preparé un pequeño altar improvisado en el salón, con velas blancas y el manojo de hierbas que había comprado. Me sentí totalmente ridículo,
pero ya había probado la vía racional sin resultado. A medida que encendía las velas, repetí algunas frases de protección que había leído en el cuaderno. El aire pareció cargarse de energía. La llama de las velas bailaba de forma extraña, y un leve murmullo resonó en algún rincón lejano de la casa. Aquella noche, el ambiente se tornó aún más denso que de costumbre. Parecía como si mi intento de protección hubiera irritado a la entidad. Nieve no paraba de maullar con un tono lastimero, rondando la habitación de Clara como si esperara algo. Me sentí obligado a abrir la puerta y dejar que el gato entrara. Una vez dentro, se metió debajo de la cama y empezó a bufar. Me agaché y, alumbrando con la linterna del celular, traté de ver qué lo molestaba. Pero no percibí nada más que oscuridad y el polvo acumulado. Sin embargo, cuando me enderecé para salir del cuarto, las tablas del piso crujieron. Escuché un sonido sordo, parecido a un golpeteo, que venía de debajo del colchón. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Era como si alguien estuviera golpeando desde abajo, intentando llamar mi atención. Me quedé paralizado, con la mano todavía en el picaporte de la puerta. Entonces, el golpeteo se repitió, esta vez con más fuerza. Pude sentir las vibraciones a través de la madera. «¿Hola?», musité con la voz temblorosa, sin esperar realmente una respuesta. La única reacción fue un tercer golpe, seguido de un crujido más largo, como si algo se arrastrara debajo de la cama. En ese instante, Nieve salió disparado de su escondite, arañándome la pierna en el proceso, y se refugió en el pasillo con el pelaje erizado. Sentí el impulso de seguirlo, salir corriendo y no mirar atrás. Pero algo en mí se resistía a dejar aquel cuarto, como si necesitara comprobar con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. Me acerqué lentamente a la cama, y conteniendo la respiración, levanté un extremo del colchón. No vi nada, aunque un hedor fétido me envolvió de inmediato, tan repugnante que me dieron arcadas. Bajé el colchón de golpe y retrocedí, llevado por la náusea. Fue entonces cuando, con el rabillo del ojo, noté un ligero movimiento en la almohada. Parecía respirar o hincharse, como si alguien la presionara por dentro. Ante aquella visión mi mente entró en un estado de shock. Salí del cuarto tambaleándome, cerré la puerta con llave y juré no volver a entrar jamás. Al día siguiente, recibí una llamada de Clara. Su voz sonaba tensa y preocupada. Me preguntó si todo estaba bien en casa. Al parecer había tenido pesadillas recurrentes durante el congreso, sueños en los que veía a Nieve atrapado debajo de su cama, maullando desesperado mientras una figura oscura se acurrucaba sobre el colchón. La imagen era tan vívida que la había dejado con insomnio. Le dije que yo también estaba experimentando cosas extrañas, pero no di demasiados detalles para no asustarla. Sin embargo, ella lo notó en mi tono de voz. «¿Hay algo que deba saber?», me preguntó con un deje de ansiedad. Fue entonces cuando decidí contarle, a grandes rasgos, lo que estaba pasando. Los ruidos, las huellas, el comportamiento de Nieve y los símbolos en el sótano. Mientras hablaba, ella guardó silencio, aunque podía escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y me confesó algo que me dejó con el corazón en un puño. Hacía meses que ella también había notado movimientos y sombras en su habitación, pero lo había atribuido al estrés de sus estudios. Además, me contó que había encontrado unos papeles antiguos, escritos por nuestro abuelo, que mencionaban una presencia familiar. Tenía pensado mostrármelos, pero no había encontrado el momento oportuno. «Esto no puede seguir así», dijo con firmeza. «Regreso en 2 días. No hagas nada extraño sin mí, ¿vale? Solo mantén la calma». Asentí en silencio, sintiendo un alivio mezcla de terror y esperanza. Aunque me angustiaba la idea de que Clara regresara a una casa plagada de eventos paranormales, también me sentía incapaz de enfrentar aquello solo. Necesitaba a mi hermana, necesitaba que ella corroborara mis experiencias y, juntas, encontrar una salida. Las últimas 2 noches antes de la llegada de Clara fueron un infierno. Apenas si dormí,
El segundo día, al atardecer, me armé de valor para hacer una última revisión de la casa antes de su regreso. Agarré el bate de béisbol, encendí las luces y revisé cuarto por cuarto. Cuando llegué a la habitación de Clara, sentí un temblor en las piernas. La sola idea de entrar de nuevo me revolvía el estómago. Aún así, no podía permitir que ese lugar se siguiera corrompiendo sin hacer nada. Abrí la puerta lentamente, conteniendo el aliento. La cama seguía tendida, intacta, aunque de forma misteriosa. Yo estaba seguro de haberla dejado revuelta tras el episodio del colchón. El olor fétido persistía, pero más suave, como si se hubiera esparcido. De pronto, oí un maullido detrás de mí. Era Nieve, que se había atrevido a seguirme. Lo cargué en mis brazos para que no se acercara demasiado a la cama. Entonces noté un bulto bajo las sábanas. Era diminuto, del tamaño de una pelota, que se movía levemente, creando una protuberancia en la tela. El terror me nubló la mente. Con la mano libre, sujeté el bate e hice a un lado la sábana. Me topé con algo que parecía un gato, pero no era Nieve. Tenía un pelaje oscuro y apelmazado, y sus ojos brillaban con una malicia casi humana. Abrió la boca y soltó un chillido espantoso, nada parecido a un maullido. Instintivamente, retrocedí, soltando a Nieve y blandiendo el bate en el aire. El pequeño ser se escabulló con una rapidez inverosímil, corriendo hacia el closet. Al mirar dentro, ya no había nada. Me quedé allí, temblando, mientras Nieve se pegaba a mi pierna. No podía creer lo que mis ojos acababan de presenciar. Un animal bizarro, con rasgos felinos pero algo más tras esa apariencia. Cerré la puerta del closet con un portazo y salí corriendo. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar la imagen de esa criatura. ¿Acaso la entidad que merodeaba la casa se estaba materializando en formas bestiales? Finalmente, Clara regresó. Llegó con una maleta y un semblante cargado de preocupación. En cuanto cruzó el umbral, notó que el ambiente estaba cargado y el aire algo viciado. Abrazó a Nieve y lo examinó para ver si estaba herido, cosa que por fortuna no era así, al menos físicamente. Luego me pidió que la acompañara a su habitación. Quería ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Al abrir la puerta, la escena nos sobrecogió. La cama lucía deshecha, con las sábanas enredadas en torno a algo en el centro del colchón. Un olor nauseabundo impregnaba el aire. Clara retrocedió con la mano en la boca, conteniendo un gesto de asco y miedo. Me incliné para ver el bulto que se formaba, imaginando que quizá la extraña criatura seguía allí, pero solo encontré unas manchas oscuras, entre marrones y rojas, que parecían baba o algún tipo de fluido denso. Sin mediar palabra, Clara sacó un cuaderno de su mochila. Era un diario donde había estado registrando los sucesos extraños que había vivido. En una de las páginas detallaba sus pesadillas recurrentes. Veía a un gato negro en su cama, con ojos rojos y dientes afilados. A veces, la criatura estaba acompañada por una sombra alta, que se sentaba junto a la cama y la observaba mientras dormía. Despertaba sudando y con rasguños en los brazos o las piernas. Temía que estuviera sonámbula o que Nieve la atacara durante la noche, pero ahora entendía que el verdadero culpable era algo mucho peor. El diario también mencionaba pasajes del cuaderno de nuestro abuelo. Al parecer, él describía un sello protector que debía reforzarse cada cierto tiempo mediante un ritual con hierbas, sal y oraciones específicas. Ese sello se encontraba en algún lugar del sótano, y si se rompía, la casa quedaba expuesta a una entidad maligna que adoptaba la forma de un gato negro, alimentándose de la energía de los habitantes. Clara me enseñó un dibujo hecho por nuestro abuelo, un círculo con runas rodeado de símbolos crípticos muy similares a los que yo había visto en la pared. Nos miramos con pánico y determinación. No podíamos quedarnos de brazos cruzados. Era hora de enfrentar lo que habitaba la casa y sellar esa brecha. Armados con toda la información de los cuadernos, Clara y yo reunimos los materiales necesarios para el ritual. Preparamos sal marina, un puñado de hierbas secas,
entre ellas el manojo que había comprado, velas blancas, agua bendita, que conseguimos en una iglesia cercana, y una copia de las oraciones escritas por nuestro abuelo. Bajamos al sótano, sintiendo el peso de cada escalón como si nos adentrásemos en la boca de un lobo. Al llegar, el olor a azufre se había intensificado. La pared con los símbolos garabateados parecía latir como un órgano vivo. Encendimos las velas alrededor, formando un círculo, y Clara comenzó a recitar las oraciones. Yo vertí la sal en las esquinas y rocié un poco de agua bendita en el centro del suelo. El ambiente se volvió opresivo, y las sombras danzaron a nuestro alrededor como si tuvieran vida propia. Nieve se quedó en la escalera, maullando con un tono lastimero. De pronto, un estruendo nos sacudió. Una de las cajas apiladas cayó sin que nadie la tocara. Luego, sentimos un viento helado recorrer el sótano, apagando casi todas las velas. Solo quedó encendida una, y en su titilante llama vimos cómo la pared se ennegrecía, y la grieta que había aparecido en la sala se reflejaba ahora como un surco en el muro. Tragué saliva y tomé a Clara de la mano. Continuó rezando, aunque con la voz temblorosa. De pronto, una forma oscura emergió del rincón más profundo. Era similar a la sombra humanoide que había visto antes, pero más compacta y definida. Podía distinguir una cabeza y extremidades delgadas. Se desplazó con movimientos espasmódicos, soltando un gruñido o chirrido que hizo que mis oídos zumbasen. Me coloqué entre la sombra y Clara, sosteniendo el agua bendita. Sentí un hormigueo en las manos, como si la sustancia se calentara. La arrojé con fuerza sobre la entidad, que lanzó un chillido desgarrador y retrocedió. El olor a carne quemada impregnó el aire. Por un instante, creímos que se había desvanecido, pero entonces, la sombra se fusionó con la pared, provocando que los símbolos rojos se iluminaran con un brillo enfermizo. Comprendimos que solo había un modo de sellar la brecha: concluir el ritual con las runas adecuadas. Clara se arrodilló junto a la pared y con la tiza que había traído, comenzó a trazar los símbolos del cuaderno de nuestro abuelo. Yo sostenía la linterna, cubriendo su espalda por si la entidad intentaba atacarla. Sentía que las pulsaciones me estallaban en las sienes y la adrenalina apenas me dejaba respirar. La temperatura en el sótano descendió bruscamente, y vimos nuestro aliento condensarse en el aire. Un rugido distante, casi felino, resonó entre las paredes. Se escuchó el inconfundible maullido de Nieve desde la escalera, mezclado con una especie de risa hueca, perturbadora, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Un golpe sacudió el suelo, y la sombra volvió a aparecer, surcando las tinieblas con extremidades largas y retorcidas. Se abalanzó hacia Clara, pero me interpuse, lanzándole más agua bendita. La criatura chilló y se deshizo como si fuera humo, dejando atrás una mancha oscura en el suelo. Clara, sin dejar de recitar, terminó de dibujar el último símbolo, y con la mano ensangrentada, al parecer se había cortado con algún trozo de metal en el suelo, presionó el centro del círculo. Gritó las palabras finales del ritual en un idioma que no reconocía. En ese momento, la entidad lanzó un alarido desgarrador. Una fuerza descomunal pareció succionar todo el aire del sótano hacia el círculo dibujado. Las velas se apagaron, la sombra se retorció sobre sí misma y se comprimió en un punto, como un remolino de tinta que desaparecía en una grieta invisible. El suelo dejó de temblar, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Clara y yo nos quedamos inmóviles, tratando de asimilar lo ocurrido. No sabíamos si realmente habíamos terminado con todo, o si solo habíamos dado un golpe temporal. El silencio resultaba tan abrumador que incluso el sonido de nuestras respiraciones nos parecía ensordecedor. Con las piernas temblorosas subimos del sótano. Nos sorprendió ver que la sala se encontraba ordenada, como si la fuerza que había arrojado los muebles hubiera desaparecido sin dejar rastro. Revisamos cada habitación, incluyendo la de Clara. El hedor nauseabundo se había disipado, y las manchas oscuras en las sábanas ya no estaban.
Era como si todo el caos se hubiera revertido. Nieve apareció sigilosamente, frotándose contra nuestras piernas, con un maullido suave que parecía darnos la bienvenida a un hogar purificado. Aún así, no podíamos estar seguros de si la maldición había sido erradicada del todo. A veces, en mitad de la noche, me despierto con la sensación de que alguien me observa. Miro alrededor y no veo nada, pero el recuerdo de esa sombra permanece grabado en mi memoria. Clara confiesa que ella también a veces siente un escalofrío inexplicable al pasar por el pasillo, como si algo pasara rozándole la espalda sin llegar a tocarla. Leímos con más cuidado el diario y los apuntes de nuestro abuelo. Explicaban que el sello debía reforzarse anualmente, mediante una ceremonia menor para evitar que el guardián invertido recuperase fuerzas. Ahora Clara y yo cumplimos con ese rito, aún sin entender completamente su trasfondo. Pensamos que, tal vez, la casa misma es un portal que se formó cuando nuestros antepasados edificaron sobre un terreno maldito. O quizás la entidad es una presencia remota, acallada pero no destruida por completo. No hemos vuelto a ver al gato negro ni a la sombra delgada que se arrastraba por el techo. Sin embargo, de cuando en cuando, escuchamos suaves arañazos en la puerta del sótano o ruidos inexplicables tras las paredes, como si el eco de aquella presencia persistiera, a la espera de una nueva oportunidad para manifestarse. Aún así, nuestra vida ha retomado cierta normalidad. Clara se ocupa de sus estudios. Yo sigo con mi trabajo, y Nieve se comporta como un gato tranquilo, dormitando largas siestas en el sofá sin ningún signo de agitación. La experiencia nos ha unido de un modo que no esperábamos. Ahora compartimos un secreto oscuro que difícilmente nos atreveríamos a contar a amigos o familiares. Pero cada año, cuando llega la fecha en que sellamos el ritual, recordamos que el terror que habitó en nuestra casa no fue una ilusión. A veces, en la quietud de la madrugada, revivo con total nitidez las noches en que algo se acostaba en la cama de mi hermana, cuando ella no estaba. No sé si ese algo volverá, pero sí sé que estaré más preparado si llega el día en que los rasguños, las sombras y los maullidos resuenen de nuevo en este viejo hogar familiar. Porque el verdadero horror no es enfrentar al monstruo, sino la posibilidad de que siga acechando, silencioso, en la penumbra de lo cotidiano. Cada rincón oscuro de la casa, cada espacio vacío bajo las camas, se convierte en un recordatorio de que existen puertas que nunca deberían abrirse. Y ahora entendemos que mantenerlas selladas exige un precio, un ritual, y sobre todo, la determinación de no ceder al miedo cuando la noche se cierre sobre nosotros.